Donald Trump anunció que dio autorización a la CIA a participar en operaciones encubiertas contra Venezuela y aseguró que estaba evaluando la posibilidad de realizar ataques terrestres contra los carteles del narcotráfico. Fue ayer, miércoles, en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Los periodistas, por supuesto, preguntaron si se trataba de derrocar o eliminar a Nicolás Maduro. Esto fue lo que respondió. ¿Tiene la CIA autoridad para eliminar a Maduro? No quiero responder una pregunta como esa. Es una pregunta ridícula. No es que sea una pregunta ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo la respondiera? Creo que Venezuela está sintiendo la presión y creo que muchos otros países también la están sintiendo. No lo quiero decir exactamente, pero sí estamos pensando en la tierra ahora que tenemos el mar muy bien controlado. Hemos tenido un par de días en los que no se veía ni un barco. Y la pregunta a Trump surgió por un informe del diario New York Times que revelaba justamente esta aprobación del presidente para que la Agencia Central de Inteligencia realizara acciones encubiertas en Venezuela. Bienvenidos a DW, Actualidad en Análisis. Yo soy Andrés Goldschmidt. ¿Planea Estados Unidos derrocar a Nicolás Maduro? Lo vamos a analizar hoy con el doctor Carlos Malamud, desde Madrid. Él es historiador e investigador principal del Real Instituto Elcano, y con Oskar Schlenker, el periodista y desde hace años nuestro hombre en Caracas, pero hoy lo tenemos en Berlín. Muchas gracias a los dos. Carlos, vamos a empezar con vos. Es inusual que se anuncien estas operaciones de la CIA, sobre todo cuando todavía no ocurrieron. ¿De qué podría tratarse? ¿Personas en el territorio o ataques similares a los que vimos contra barcos en el Caribe? Bueno, vayamos por partes, ¿no? Lo primero, este tipo de anuncios son totalmente infrecuentes. Más que anunciarlos a bombo y platillo, se hacen y una vez que se producen los resultados, eventualmente se anuncian o inclusive no se cuenta absolutamente nada, ¿no? Ahora, en este caso concreto, en el caso concreto del despliegue militar sobre Venezuela, lo cierto es que esta posibilidad de que el despliegue tanto naval como aéreo de las Fuerzas Armadas estadounidenses tenga algún tipo de correlato en tierra era uno de los escenarios trazados, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que un posible desembarque, una posible invasión en Venezuela era un acto bastante arriesgado, con costes económicos y sobre todo en bajas humanas muy elevados para los invasores, lo cual tendría serias repercusiones políticas para el presidente Trump. Pero la posibilidad de que hubiera una respuesta como la israelí en Qatar para dar de baja a algunos negociadores de Hamás, o la posibilidad de lanzar un misil sobre alguna instalación gubernamental o de un ataque comando contra destacados dirigentes del régimen, era algo que se barajaba, y esto del despliegue o la posibilidad de que, más que de despliegue, la posibilidad de que intervenga la CIA era algo que también estaba entre las opciones barajadas por los especialistas. Sí, ayer, Carlos, los argumentos que dio Trump fue uno, el migratorio, que no había aparecido hasta ahora, por lo menos con respecto a esta operación en el Caribe, y además el del operativo contra el narcotráfico. El artículo del New York Times, que fue justamente el disparador de la pregunta, dice que en privado los funcionarios estadounidenses hablan de quitarse de encima a Nicolás Maduro, perdón. ¿Hay alguna duda de que se trata de un cambio de régimen para vos? No, yo creo que no, yo creo que eso está claro, ¿no? Quien piensa que todo esto tiene que ver con el narcotráfico, ahora con las migraciones, es sencillamente, me parece demasiado wishful thinking, ¿no? Demasiadas interpretaciones muy pegadas a la literalidad del mensaje del presidente Trump, ¿no? Es decir, combatir el narcotráfico con el despliegue naval y aéreo que se está haciendo en el Caribe es como matar moscas a cañonazos, ¿no? Es decir, aparte, si el problema hubiera sido el narcotráfico, también el despliegue tendría que ir dirigido contra otros países, por más que Trump diga que, bueno, otros países están tomando ejemplo. Yo creo que lo que se busca desde el primer momento es un cambio de régimen
en Venezuela, lo cual no es fácil de lograr, por otra parte, es decir, el apoyo social, popular que tiene el régimen de Maduro, pese a que hay 9 millones de venezolanos fuera de su país, todavía sigue suficiente como para mantener al régimen bajo el control. Este tiene resortes importantes que le permiten garantizar su permanencia. Ya lo vimos el pasado 28 de julio con el fraude electoral cometido, pero yo creo que de lo que no hay duda es que la presidencia de Estados Unidos busca cambiar el régimen de Maduro. El problema es que no tiene demasiado claro cómo hacerlo y sobre todo la pregunta del millón es, bueno, ¿y si lo logra, qué va a pasar el día después? ¿Quién va a gestionar la continuidad del gobierno? ¿Tendrá los apoyos, las fuerzas, los recursos necesarios como para mantenerse en el poder y controlar una situación complicada? Sí, ya no nos vamos a ir en la próxima pregunta a cuáles son los planes exactamente o a qué considera Estados Unidos que podría pasar. Quería ir a Oscar para preguntarle, porque Nicolás Maduro respondió ayer mismo, aunque sin referirse a las declaraciones de Trump, llamando a responder un golpe de Estado de la CIA. Aparte de esto, de la respuesta de ayer, Oscar, ¿cuál viene siendo la respuesta de Venezuela o del gobierno venezolano en toda esta crisis bilateral? Bueno, la administración de Maduro ha respondido también llamando a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que fue respondida también. Allí la ONU pidió que resolvieran los problemas de manera pacífica entre Venezuela y Estados Unidos, pero se dio a entender que, aunque bueno, que hay poco apoyo por parte de la región hacia Nicolás Maduro, que se vea también un poco más aislado. Claro, hay los aliados habituales, Nicaragua, Cuba, y sorpresivamente también el apoyo del presidente de Colombia, Petro. Sin embargo, en el Caribe apoyan mucho lo que está pasando con este despliegue militar que hay en el Caribe. Lo hemos visto por parte de Trinidad y Tobago, de las diferentes islas del Caribe, que también vienen apoyando esta incursión. Pero la respuesta de la administración de Maduro ha sido mostrar que están haciendo todo lo posible para defender, desplegándose en las costas de Venezuela y en las comunidades, en las urbanizaciones populares, como en Petare, como vimos anoche. Y bueno, definitivamente también en algunos de los dirigentes del chavismo mostrarse con burlas y no dándole tanta importancia a este anuncio de la CIA en Venezuela. Sin embargo, también vemos que el despliegue militar demuestra que hay un nerviosismo dentro de la administración de Maduro a sí mismo. Sí, de hecho estamos viendo, son de ayer estas imágenes de una movilización de blindados en Caracas como parte de un ejercicio militar. Óscar, estos operativos y ejercicios de las Fuerzas Armadas, ¿contra qué se preparan o contra quién, si estamos hablando de operaciones encubiertas o de inteligencia? Bueno, los ejercicios militares han sido muy estándares en el sentido, han mostrado cómo saben manipular algún tipo de proyectil o de fusiles a la población. Sin embargo, no está claro cómo sería una invasión extranjera hacia Venezuela. Obviamente se están protegiendo las costas, que sería la entrada más fácil hacia el país. Sin embargo, también hemos visto que los aviones de Estados Unidos han llegado bastante cerca de las costas venezolanas y bueno, no se ve como que una dimensión
de lo que podría ser una invasión en Venezuela. Sí hay nerviosismo, vimos, también hay reportes de ayer de que un vuelo que estaba lleno de deportados de Estados Unidos tuvo que pasar por Venezuela, no los dejaron aterrizar y fue desviado hasta Puerto Rico, simplemente por el nerviosismo que hay de que estas aeronaves estadounidenses entren en Venezuela. Carlos, con Carlos Malamud estamos hablando, historiador e investigador principal del Instituto Elcano. Quería preguntarte sobre la legalidad de estas operaciones, porque tanto en el mar como ahora eventualmente tal vez en tierra, la verdad es que no he visto muchas discrepancias entre los especialistas en derecho internacional. ¿Cómo lo ve usted? Vamos a ver, en cuanto a la legalidad de la presencia o el vuelo de naves o aeronaves de las Fuerzas Armadas estadounidenses en aguas internacionales o en cielos internacionales, esto obviamente no requiere ningún tipo de autorización previa. Lo que sí roza la ilegalidad y sobre todo porque más allá de que Trump alegue razones especiales de emergencia nacional para garantizar este despliegue, lo cierto es que el bombardeo y el hundimiento de embarcaciones venezolanas, aunque sea en aguas internacionales, roza la ilegalidad o entra directamente en ella. No hablemos ya de alguna invasión o de algún acto que suponga una violación de la soberanía venezolana, ¿no? Pero esto ya incurre en una dinámica que excede del debate sobre si es una acción legal o ilegal. Ya conocemos las formas de actuación de Trump, cómo vive violentando la legalidad, no solo la legalidad internacional, sino la propia legalidad del sistema político y jurídico de Estados Unidos. Las constantes choques o roces con el Parlamento, a quien ningunea de forma sistemática, más allá de que el Partido Republicano tenga un cierto control del Parlamento. Es una constante. Algo similar ocurre con la justicia, más allá de que tenga la mayoría en la Corte Suprema que también respalda su actuación, ¿no? Pero yo creo que esto tiene que ver más con una posición que responde a la lógica militar, a la lógica de las armas, que a la lógica jurídica, ¿no? Y Carlos, me pego a esto que decías y a lo que mencionabas al principio de la charla, porque más allá de la legalidad, esta política de promover el derrocamiento de gobiernos o derrocar directamente gobiernos no ha dado buenos resultados en el pasado. Ejemplos tenemos miles o cientos, no solo en la región, sino también en otras regiones del mundo. Mi pregunta también entonces es si hay razones para pensar que en Venezuela puede ser diferente o si el propio Estados Unidos tiene razones para pensar que puede ser diferente o ni siquiera piensa en el día después. A ver, razones para pensar que puede ser diferente hay y muchas y de peso, pero también hay muchas razones y de peso para pensar que no va a ser diferente. Es decir, una invasión, un derrocamiento por la fuerza de un régimen autoritario, dictatorial como el de Maduro, va a carecer de la legitimidad de ejercicio de un gobierno, por ejemplo, surgido de unas elecciones legítimas. Es verdad que la gestión de Maduro y sobre todo la manipulación de las elecciones del 28 de julio del año pasado, pues ha metido al país en una dinámica diferente, que hay sectores importantes de la población, tanto dentro como fuera del país, que verían con buenos ojos un cambio de régimen y un desplazamiento de Maduro. Lo que ocurre que en un contexto
como el que se produciría a partir de una hecatombe de esa naturaleza, el nivel de incertidumbre es elevado, las incógnitas sobre qué es lo que pueda ocurrir son muy altas, quién va a ejercer el mando en el país, serán las Fuerzas Armadas, serán fuerzas invasoras, será la oposición interna y externa, será un gobierno de concertación, es decir, ¿quién va a gestionar todo esto, ¿no? Entonces, ese es el principal obstáculo que uno se encuentra para decir, bueno, esto va a terminar bien o va a terminar mal, ¿no? Es decir, por supuesto que desde el interior como el exterior de Venezuela, sectores de la oposición, encabezados por la reciente Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, verían con buenos ojos un cambio de régimen, pero todo esto es bastante arriesgado, ¿no? Justamente nos da el pie, Carlos, para que le preguntemos a Óscar, venezolano, ahora en Berlín, pero que vivió hasta hace poco en Venezuela, estuvo hasta hace poco en Venezuela. ¿Qué pasa con la oposición en Venezuela? ¿Qué dice la oposición de todo esto? Bueno, la oposición en momentos ha estado dividida, en momentos ha estado más unida. Con María Corina Machado la vimos más unida en el último año. Sin embargo, hay partidos como el Partido Comunista de Venezuela que le ha pedido a la administración de Nicolás Maduro resolver los problemas y llegar a negociaciones para poder tener una resolución pacífica al conflicto que se está viendo con Estados Unidos. Sin embargo, María Corina Machado ha dicho desde hace años ya que es necesario el cambio de régimen y es necesaria la ayuda internacional para lograrlo con operaciones quirúrgicas. Eso quiere decir muy puntuales hacia líderes de la administración de Nicolás Maduro. Y pues lo pudimos ver con el reciente Premio Nobel de la Paz que recibió, a quien se lo dedicó primero al pueblo venezolano por emprender esa lucha pacífica, pero segundo a Donald Trump, algo que ha sido muy criticado por la izquierda y lo ha convertido en una premiación controversial contra María Corina Machado. Sin embargo, creo que es una estrategia política, ya que no hay más nadie que esté ayudando en la causa de la oposición que ha actuado pacíficamente y democráticamente por varios años. No hay ninguna ayuda hacia que de verdad se aplique ese cambio de régimen que los venezolanos fueron a votar el 28 de julio del año pasado y que no se ha reconocido ese resultado, ni siquiera lo hemos visto, el resultado oficial por parte de las autoridades venezolanas. Entonces, eso deja mucho de qué desear de la democracia en Venezuela, y ese retorno a la democracia creo que para la oposición pues vendría muy bien, sea como sea. Y para terminar, quería hacerle la pregunta a ambos sobre uno de los factores de estabilidad del régimen chavista o del gobierno de Nicolás Maduro. Me refiero al ejército. Horadar esa lealtad de las Fuerzas Armadas a Maduro fue uno de los objetivos. Lo intentó Leopoldo López, lo intentó Juan Guaidó, ambos exiliados ahora. ¿Sigue firme esa cohesión en el ejército, como decíamos, sostén principal del gobierno, Carlos? Bueno, la opacidad de lo que ocurre dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es enorme, ¿no? Es decir, y encima con la presencia de la inteligencia cubana vigilando que nadie se mueva, que nadie conspire, que nadie haga nada, de lo cual está totalmente todo programado, ¿no? Entonces, a partir de ahí es muy difícil saber cuál es el grado de cohesión interior, cuál es el grado de obediencia a los mandos, teniendo en cuenta que el ejército venezolano, la Fuerza Armada, es un ejército con una pirámide de mando, con una estructura de mando bastante peculiar, porque el número de generales supera bastante la media de la mayor parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto se ha hecho con el objetivo claro de mantener la obediencia,
teniendo en cuenta que los militares son uno de los colectivos en Venezuela que tienen un mayor número de presos políticos, todo aquel que osaba levantar la voz o mantener una postura crítica era purgado. El número de exiliados entre los militares también es importante. Lo hemos visto desde 2002, cuando se produjo el frustrado golpe contra Chávez, cuál fue la reacción del régimen para fortalecer al colectivo militar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues la verdad que es muy difícil saberlo, que probablemente operativos de la CIA, agentes de la CIA y de otras agencias estadounidenses tengan contactos con los militares venezolanos. Eso es un hecho, pero en qué se traduce todo esto es muy difícil saberlo. ¿Qué va a ocurrir en el caso de que haya un golpe de fuerza, de que se destabilice el sistema, que se reduzca a Maduro, a Cabello, al teniente general Padrino López? Todo eso es una gran incógnita que solamente veremos cuando se produzca, ¿no? Lo que está claro es que un operativo de esta naturaleza, como el que ha montado Estados Unidos, con un coste diario varias veces millonario, es difícil de mantener durante mucho tiempo y habrá que ver en los próximos días, semanas, como mucho, resultados concretos. Pueden ser positivos o negativos, un desastre o un éxito total, pero eso solo la providencia nos dará el resultado. ¿Cómo lo ves vos, Óscar? Si tenés algo para agregar, si hay indicios de algún tipo de fisura en las Fuerzas Armadas, o ese directamente es un camino que ya no debería recorrer ningún sector de la oposición que intente horadar por lo menos la estabilidad del gobierno de Maduro. Creo que Carlos lo dijo todo, pero sí quisiera agregar dos cosas. Uno es que durante la campaña para las primarias y después para las presidenciales del año pasado, se pusieron todos los obstáculos posibles a María Corina y a Edmundo González para llegar a los pueblos, a las poblaciones, a los lugares donde estaban haciendo campaña, y sin embargo ellos siempre hablaban de que habían aperturas dentro de los mismos militares para que ellos pudieran llegar con mucha esperanza y mucha fe de que se iba a lograr un cambio pacífico y democrático al régimen que actualmente se vive. Y lo otro que quisiera agregar es que los defensores de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil han alertado que el grupo más reprimido y más torturado dentro de las prisiones en Venezuela son los militares. Allí también hay miedo y ellos lo hacen bastante público de cómo hacen las torturas, cómo hacen estas represiones hacia esta purga que mencionó Carlos, que se hace dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales, y que hay gente que los ha defendido mucho, que están bajo prisión, como es Rocío San Miguel, que es una presa política que lleva ya más de un año presa y que ella estudiaba cómo se hacía, cómo estaban todos estos movimientos militares en Venezuela. Y así terminamos otra edición de DW Actualidad en Análisis, agradeciéndole a Carlos Malamud, historiador, investigador principal del Real Instituto Elcano en Madrid, y a Óscar Schlenker aquí en Berlín. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales de DW Español y en las plataformas donde escuchen ustedes sus podcasts favoritos. Uno de esos favoritos debería ser este programa DW Actualidad en Análisis. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, Andrés.